Ya son 4 las generaciones de la Ford Escape, que continúa siendo un vehículo global, pero ahora evoluciona hacia un enfoque más funcional y muy consecuente con esta versión híbrida que hemos probado. Nuestro primer encuentro en Colombia con esta crossover nos deja ver una orientación menos agresiva que prioriza un mejor espacio y más eficiencia, con una figura más larga y ancha pero una altura al techo que a duras penas cambia, mientras su distancia entre ejes le da una pisada mejor con un par de centímetros extra. La versión híbrida tiene mucho sentido en un mercado cada vez más hostil con el automóvil, pues para muchos será una opción a tener en cuenta no solamente por el bajo consumo, sino por beneficios como la extensión del pico y placa en algunas de nuestras ciudades principales. Para empezar, yo creo que en cuanto a manejo, lo justo sería poner esta Escape híbrida no contra la anterior EcoBoost que se nos vendió. Esa va contra la nueva EcoBoost. ¿Por qué lo digo? Suena obvio, pero es porque el setting del chasis es muy distinto en la versión híbrida. Está pensado para un viaje mucho más tranquilo, incluso para un manejo mucho más en ciudad. No solo por el mayor peso de la batería, sino porque la suspensión es muchísimo más blanda y así la Escape tengo un buen chasis porque al final del día es la misma plataforma de lo que es la cuarta generación del Focus. Así tengo un muy buen chasis y se sienta que se puede apoyar bien y que tiene una estabilidad buena. Hay muchos rebotes, por ejemplo, si el asfalto tiene ciertos desniveles o ciertas partes irregulares, lo que es muy común en Colombia. Entonces, si voy en una autopista y agarro una curva abierta y hay muchos desniveles, hay muchos rebotes del eje trasero que van a afectar un poco esa sensación de seguridad. No es que se sienta uno que va a pasar algo o que uno se siente en peligro, pero no es ese aplomo que uno sí puede sentir en la anterior Escape. Tocaría manejar la nueva Escape con el motor turbo para ver si ese chasis de antes se siente igual de bien. Acá está bien, pero es más para bajas velocidades y para un viaje más relajado, lo que es muy consecuente a lo que es un híbrido al final. Y eso que realmente esta híbrida no es tan lenta. Lo que pasa en muchos híbridos, mucha gente los asocia que son lentos, pero en realidad no lo son tanto. Aquí tenemos un 2.5 aspirado que en conjunto con un motor eléctrico y a través de una caja de engranes planetarios que en la práctica funciona como una CVT, son 200 caballos, pero el torque desde abajo es inmediato por la entrada del motor eléctrico. Así que cubre toda esa zona en la que el motor de combustión se demora en alcanzar su punto de máxima eficiencia y de mejor desempeño. Entonces la Escape es muy buena, esta Escape híbrida es muy buena, por ejemplo, en esas pequeñas incorporaciones en ciudad o en esos adelantamientos repentinos, porque hay muy poca demora, hay muy poco delay, incluso cuando se va en el modo de manejo normal. Es más, yo digo que yo no he usado mucho más que el modo de manejo deportivo solo para probarlo. También hemos usado el modo de manejo resbaloso, se llama. Hay otros de otros terrenos, así sea de tracción delantera. Pero influyen un poco en la respuesta del acelerador, pero no es una diferencia dramática. Así que en modo normal, que es en el que lo manejará la mayoría de la gente, y en el que se prende la Escape por default, funciona bastante bien. Y pues como pueden ver ahorita, como podrán ver más bien más adelante en los números de nuestras pruebas, tanto de 0 a 100 como en rebases y en frenadas, la Escape tiene un muy buen desempeño para tratarse de la versión híbrida. Y eso es algo que hay que tener muy claro, porque no será justo tildarla de lenta o de que se maneja mal solo por ser híbrida y que solo por ese enfoque ecológico, por decirlo así, o de economía. La Escape es muy buena a pesar de que la dirección, por ejemplo, sí tiene su rapidez, pero los apoyos, por lo mismo que decía de la suspensión ahorita, que es muy blanda, los apoyos no son muy inmediatos, la dirección no siempre se siente tan precisa, principalmente porque la asistencia a veces es demasiada. Y algo muy bueno que tiene para ser un híbrido también son los frenos. Pasa mucho en los híbridos de Toyota o de Kia que el tacto del freno es como una especie de resorte que opone mucha resistencia y se vuelve a veces demasiado delicado, no es muy fácil de modular.
En cambio el freno del Escape en ese sentido se siente muy natural. Sí puede que sea un poco inmediato al comienzo del recorrido, pero es muchísimo más natural que en otros híbridos. Y el desempeño del frenado como tal es muy bueno. Más si pensamos en que las llantas son de baja resistencia a la rodadura. Tienen un treadwear de 700, que es altísimo. Entonces, realmente la Escape dinámicamente está bien, pero si alguien está acostumbrado a ir un poco más rápido y que le gusta también la aceleración, evidentemente la versión turbo está ahí a mano, pero en cuanto al equilibrio general y sobre todo por los consumos que puede lograr, es un equilibrio genial, es un balance genial que tiene esta Escape híbrida. A resaltar también que nos habrían gustado unos botones más grandes para graduar el volumen desde el timón y que Ford se unió a la tendencia de otras marcas de convertir la palanca de cambios en un selector giratorio. No es difícil de usar, pero somos de los que prefieren una conexión más mecánica y que dé menos impresión de fragilidad, o al menos sentir esa conexión porque ya muchas palancas son electrónicas. En otros aspectos, algunos miembros de nuestro foro de discusión que convivieron con la Escape también notaron que no hay función One Touch hacia arriba para los vidrios eléctricos, mientras que al final de la prueba fue grato encontrar que, contrario a lo que dice la ficha técnica, nuestra unidad de pruebas en realidad tiene 9 bolsas de aire y no 7, pues no se mencionan las laterales traseras, así que la seguridad es aún más completa de lo anunciado y solamente extrañamos unas luces con un proyector que no fuera halógeno, algo que agrega la versión Titanium de todas maneras. Ya haciendo nuestras usuales mediciones de espacio, así queda la Escape contra algunas de sus competidoras. Vale la pena comentar el bajo borde de carga en el baúl también. Algo típico de Ford y que pasa en muchos de sus productos, o al menos en la gran mayoría de los que he manejado, si no es que todos, es que la atención al mínimo detalle no es prioritaria. Dejan algo de una calidad correcta, pero no se fijan ya en algo que les pueda terminar costando más y afectando, digamos, ese margen de rentabilidad. Entonces, ejemplos podemos encontrar en algún borde que es un poco tosco. Se siente, por ejemplo, acá este plástico de por sí, símil metálico, muy común en cualquier carro, pero ahorita se está poniendo de moda que le ponen una textura o un brillo que lo hace ver un poquito más contemporáneo, que lo hace ver un poco más interesante. Aquí simplemente lo pusieron para contrarrestar el negro y no fueron más allá. También nos podemos ir a cómo encaja el poste A. Este plástico simula un poco lo que es la textura de la tela del techo, pero el borde no coincide, entonces se ve una especie de desajuste y yo lo puedo mover a con poco y no mejora mucho. Igual pasa en el otro lado y la punta de hecho se alcanza a salir un poco. Entonces ahí es donde Ford no cuida tanto eso como su competencia. También está algo típico, es el tablero. Lo he visto en muchos Ford que estas uniones no son simétricas, no son perfectamente simétricas, que hay más espacio de un lado que el otro. Aquí no pasa eso, pero por diseño, la integración con el panel de la puerta, muchas marcas ya mueven este plástico acá para que se integre y que se vea de una forma más fluida, como mejor integrada. Acá sencillamente no le dieron importancia y casi que me cabe la mano en esa unión. O sea, podría parecer muy quisquilloso, que es un detalle sin importancia, pero son asuntos de calidad en donde algunas marcas van más allá que otras. Porque al final del día, yo creo que Ford tiene claro que eso a muchos clientes no les va a importar, a sus clientes no les va a importar. Y en donde sí cumple muy bien es funcionalmente. Los instrumentos digitales, que en el caso de esta híbrida no tiene tacómetro, sino un gráfico que nos está diciendo en kilowatts qué tanto estamos usando del motor eléctrico, qué tanto estamos usando el motor de combustión, o por inercia o al frenar, qué tanto estamos recargando la batería. Eso se entiende casi que a la primera, o no hace falta un periodo de costumbre muy largo. El diseño, según los modos de manejo de los instrumentos, sigue teniendo muy buena lectura, entonces en ese sentido está muy bien. Más importante aún, que a pesar de estar usando una pantalla táctil, no están con esa tendencia a integrar absolutamente todo en la pantalla, que es un mal ejemplo que muchas marcas están agarrando de Tesla, por ejemplo. Muchos usuarios, y me incluyo,
Prefieren que sí, que haya funciones acá en la pantalla, que ahora está flotando, como ya está pasando en muchos modelos de la industria, no está integrada al tablero, sino que queda acá más accesible a la vista y al tacto, o sea, está más cerca de alcanzar con la mano. Pero tenemos mandos físicos todavía para volumen, para la emisora, para cambiar la canción, para poner pausa, para el mute, y también para las funciones del climatizador y el aire acondicionado, que en este caso es de una zona. Entonces, esto yo lo puedo seguir usando, son funciones básicas que uno utiliza todo el tiempo, las puedo seguir usando casi a ciegas porque yo sé dónde está, porque lo puedo sentir y no me está forzando como otras marcas a mirar una pantalla o entrar a un menú o a un submenú. Entonces, en ese sentido, muy bien. ¿Qué le cambiaría? Aparte de la calidad, si acaso la posición de manejo, porque para ganar espacio recortaron el tablero, ahora es un tablero un poco más cercano al parabrisas, antes era largo y curvo. Entonces al sacar el timón para que quede a la distancia correcta de los brazos, por ser más corto el tablero, pues ya me obliga a tener las piernas un poco más dobladas. Entonces en un viaje largo, sumado a que la anatomía del asiento es más bien normal, no son los mejores asientos del segmento, pues uno no se siente ya tan cómodo después del paso de las horas, aunque en ese sentido de todas maneras cumple. A continuación, nuestras pruebas de desempeño obtenidas con un equipo de medición especializado para saber aceleraciones, los mucho más importantes adelantamientos y la frenada de 100 a 0 km/h. La Escape híbrida es un vehículo con mucha lógica en el mercado colombiano, pues es un balance difícil de encontrar entre espacio, seguridad y un desempeño bueno en nuestras vías, pero todo con consumos reales que nos dieron registros muy bajos aun cuando nuestro manejo nunca fue especialmente eficiente o ahorrativo, lo que sumado a que a la fecha puede estar exenta del pico y placa, la hace una compra más que interesante como un único carro familiar. Veamos si a futuro marcas como Toyota se animan a traer sus propias versiones híbridas de sus SUVs. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.